Buenas noches, compañeros. Sean bienvenidos. Acomódense, porque nos vamos de viaje. Sí, escucharon bien. Nos vamos de viaje, de paseo por la vida y obra de un maestro. La vida y obra de Luis Iglesias. Para comenzar este recorrido, nos adentramos en el origen de Luis. Y fuimos descubriendo que tanto su mamá como su papá nacieron en Galicia, España. Ella era campesina y él era un herrero de mina. Llegaron a la Argentina en barco y unos años más tarde, más precisamente el día 28 de diciembre de 1915, en la localidad de Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires, nace Luis Fortunato Iglesias. Luis transitó todo su proceso educativo en la misma institución, la Escuela Normal número 4 de Lomas de Zamora. Allí no solo desarrolló sus estudios en primaria y secundaria, sino que además también realizaría su formación docente. En cuarto grado conoció a la maestra que le cambiaría la vida. La maestra Lidia Bassi fue una influencia que, según sus propias palabras, lo ubicó socialmente y le enseñó a buscar las ideas y los sentimientos en lo que lo rodeaba. Años más tarde, Luis llamaría a este modo de ver la pedagogía como pedagogía humanista. En 1935, con solo 20 años, Luis consigue su diploma de maestro. Es así que comienza su andar pedagógico en la misma escuela que lo formó. El primer grado que le tocó fue el primero inferior. Luis siempre se destacó por su facilidad de palabra. Es lógico, siempre fue un ferviente lector. Un día se venía un acto por el 25 de mayo. Este acto coincidía con una celebración, ya que un empresario había hecho una donación a la escuela y a la iglesia. Le propusieron a Luis dar el discurso de cierre. Durante ese discurso, Luis dijo que se sentía muy feliz que el empresariado también se ocupe de la educación, ya que había un sector del empresariado que estaba financiando el nazismo. Obviamente el gobierno conservador de turno no tomó a bien las declaraciones de Luis y lo mandarían como castigo a la escuela rural. En 1938, Luis Iglesias llega por primera vez a la escuela rural número 11 de Tristán Suárez. Llegó a caballo, acompañado de su hermano Manuel. Los caminos eran de tierra y no era fácil de llegar. 20 años ejerció allí como docente único de esta institución. Con el paso del tiempo, en el año 1960, inició la primera cátedra argentina universitaria de organización y didáctica de enseñanza primaria en la Universidad de La Plata. También sería becario de la UNESCO. Imagino que se deben estar preguntando por la escuela, cómo era, cómo funcionaba. Por empezar, les voy a contar que estaba ubicada en pleno campo. Recién a 8 kilómetros del lugar estaba el poblado más cercano. Estaba rodeada de explotaciones tamberas, estancias de cría de ganado y tierras de diferente producción agrícola. La escuelita era una casita de campo, prácticamente un rancho. Estaba hecha de ladrillos revocados y el techo rojo de zinc. Por adentro se le podía observar un cielo raso de madera. Era un salón de 8 metros por 5, tenía una galería cubierta, una habitación y una cocina. Apenas separado del edificio había un pequeño galpón de chapas. Tenía grandes ventanas levadizas y en la puerta había un ostentoso cartel que nos decía taller y museo. Había amplios patios de tierra, el pasto estaba cortito, tenían sombras, hamacas, bancos, sub y bajas, canchas para jugar a la pelota, jardín, caminitos, etcétera, etcétera. El establecimiento tenía unas pinturas de vivísimos colores que le daban un acento de calidez. Toda la escuela, con sus patios, galerías, su cocina, los muebles, toda, es de pertenencia de las niñas. Ellas entran, se instalan y usan todo el instrumental libremente. Libremente también juegan o incursionan en los alrededores, respetando sus propias limitaciones, sin temores a ninguna rigidez impuesta por un toque de campana. Esta propuesta es para que ellas se encuentren en su escuela y todo lo que se les niega normalmente tan torpe y despiadadamente les sea devuelto. De este modo,
Recién es honrado exigirles aprendizaje y responsabilidades. Pero para ahondar en el funcionamiento de la escuela de Luis Iglesias, ¿cómo funcionaba el aula? Gri, ¿vos nos podés explicar cómo funcionaba el aula de la escuela? Claro, Quique. Como bien vos decías, el aula era de las chiques. En ella todo estaba a disposición. Por un lado estaba el sector de lectura con las mesas de revistas y las bibliotecas. Por otro el sector de medición con mapa, atriles y una estación meteorológica. También estaba la parte del museo y la máquina de proyecciones. Los bancos se disponían en filas, pero no era para delimitar el espacio ni el movimiento, sino que era una mesa de trabajo. Las chiques podían moverse al lugar si necesitaban más luz o estar cerca de un lugar específico. La escuela se mantenía entre todos. Una vez al mes había asambleas donde decidían quién iba a ser el encargado o la encargada de ordenar el museo o la biblioteca o ver si faltaba algo en el taller. Estas prácticas Luis las toma de la corriente Escuela Nueva, que tiene como base a su pedagogía la exploración, participación, observación y práctica. Con estas bases y su propia ideología, Luis crea la didáctica de la libre expresión. Dentro de esta didáctica hay algunas herramientas que promueven la expresión y el pensamiento autónomo. Vamos a nombrarlas. Entre ellas aparece el guión didáctico. Era una serie de preguntas sobre un determinado objeto que se respondía mediante la observación. Algunos de estos objetos se podían encontrar en el museo o también se podía buscar información en los libros de la biblioteca. También estaba la planilla del autocontrol. En ella cada estudiante llevaba un registro de su proceso en el aula. Por ejemplo, si había algún contenido que les costaba, llenaban una planilla, que era la planilla del compromiso, donde se comprometían a poder resolver ese problema en un tiempo determinado. También estaba el cuadernillo del pensamiento. Era un cuaderno personal donde cada estudiante podía dibujar o escribir lo que quisiera compartir con la clase. Podía ser algo que le llamó la atención o algo que aprendió en el día o algo que vio. De estos relatos nace el libro Viento de Estrellas, un libro que Luis hace con la descripción de cada alumno y alumna y citando sus escritos. Como podemos ver, para Luis lo más importante era crear el pensamiento autónomo y la libre expresión. Para Luis, la escuela era aula, taller y comunidad. La idea era llamar la atención permanentemente de los chicos, como si fuera un imán. Si la escuela aburre, no sirve. Si no enseñas a pensar, tampoco. Pero Luis, además de ser profesor, también hizo otras cosas. ¿Nos querés contar un poco, Dai? Luis funda y dirige el periódico Educación Popular entre 1961 y 1978. El periódico se transforma en otra vertiente de su reflexión y agitación pedagógica. El diario se pronunciaba en defensa de la educación popular, la escuela sarmientina, la ley 1420, el estatuto docente y pronunciaba abiertamente sus demandas gremiales. Fueron constantes los reclamos por mayor presupuesto para la educación, por la enseñanza científica, por la unidad del sistema educativo nacional, por la atención al problema del analfabetismo y la educación de adultos, por la coeducación de los sexos y por una que rechazara el segregacionismo racial. En 1962, el año siguiente de su publicación, Luis fue encarcelado un mes en la cárcel de Caseros. Desde ahí escribió la editorial El Tanque y la Pedagogía. También el periódico insistía en la participación de los docentes en las tomas de decisiones e incluía las posturas de distintas agrupaciones docentes, abogando por la unidad. Puede seguirse en sus ediciones el largo proceso que culminó en la constitución de la CTRA durante 1973, acontecimiento que fue informado y muy festejado por el periódico. Muchos de los colaboradores fueron destacadas personalidades dentro del campo político-pedagógico, entre ellos Olga Cossetini. El grupo de participantes tenía procedencias distintas, en las que combinaba la docencia en el sistema educativo, el sindicalismo docente y la actuación académica universitaria. El periódico no fue solo un espacio de difusión, sino también una herramienta de organización. Desde el periódico se convocaban múltiples actividades, tanto académicas como gremiales. Fue un medio que buscaba la intervención sobre la realidad del sistema educativo, apelando a la sensibilidad y militancia social del maestro.
Sus ediciones recorrieron todo el país e incluso llegaron a distintos lugares de Latinoamérica, en México y en los países del Caribe. Por ejemplo, se reeditaron y distribuyeron gratuitamente varias de las obras de Luis para los docentes y su formación académica. Los libros escritos por Luis fueron los siguientes: 1930 Tamborcito, 1943 Viento de Estrellas, 1945 La Escuela Emotiva, 1957 La Escuela Rural Unitaria, 1963 Diario de Ruta, 1973 Pedagogía Creadora, 1979 Didáctica de la Libre Expresión, 1987 Aprendizaje Vivencial de la Lectura y la Escritura, 1988 Los guiones didácticos, técnica para la conducción del aprendizaje, en prensa sobre monografías e informes escolares. En los últimos años de su trayectoria pedagógica, queríamos contarles que Luis recibió varios premios y galardones gracias a compartir tan abiertamente su aprendizaje pedagógico. Este maestro, que no demoró en convertirse en un gran pedagogo latinoamericano, al cual podemos nombrar orgullosamente, falleció el 8 de agosto de 2010. Luego de la muerte de Luis en el año 2010, la Escuela número 15 República Argentina de Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió realizarle un homenaje replicando algunas de sus herramientas pedagógicas, como por ejemplo el museo en el aula, el cuadernillo de los pensamientos propios, la planilla de autocontrol, las asambleas y los compromisos. Dentro del equipo docente que llevó adelante estas tareas, se destaca el testimonio de María Fernanda Pellegrino, quien cuenta cómo vivió la implementación de la pedagogía de Luis. Empecé a proponer distintas secuencias para trabajar estas circunstancias. Una de ellas fue mantener cuadernos de pensamientos propios y hacer asambleas del aula. Y ahí la empecé a pifiar. Les chiques no traían sus cuadernos. Cuando los traían, la mayoría de las veces no habían escrito nada. Y si escribían, las escrituras solían ser descripciones de una situación. Y las asambleas del aula pasaban sin pena ni gloria, poniéndonos objetivos a cumplir en la semana y no mucho más. Si bien esto mejoró ligeramente con el correr del tiempo, el cambio no fue trascendental. Yo creo que las cosas se dieron así por responsabilidad mía, porque planteé los cuadernos de pensamientos propios como un ejercicio más de escritura. Les chiques escribían para mí, no para ellos. Cumplían, a veces, con traer algo, porque si no yo protestaba o me desanimaba y entonces les llamaba la atención. Por otro lado, haber atravesado las experiencias el año anterior me brindó valiosas herramientas de análisis. Algunas cosas que me propuse tener en cuenta este año fue que los cuadernos de pensamientos propios realmente fueran espacios personales de los alumnos, en los cuales escribieran lo que quisieran y necesitaran escribir. Les propuse, además de relatar experiencias o contar sueños, hacer preguntas, escribir chistes y adivinanzas, registrar algo que les llamara la atención y que quisieran compartir con sus compañeros, dibujar sus miedos, sus alegrías, en fin. Les planteé el cuaderno como un espacio para hacer y expresarse, y ellos supieron hacerse eco de la propuesta. Ya no me preguntaban qué tenían que escribir, sino que simplemente escriben y dibujan. Gracias, Ale, por contarnos esta linda experiencia. Ahora les invitamos a todos a escuchar las palabras de Luis Iglesias. Luis, ¿nos querés contar qué es ser un maestro para vos? El ser maestro es fundamentalmente ser investigador, ser apasionado por la búsqueda, por encontrar el camino y por hacer el camino. El camino se encuentra caminando. Yo tendría que presentar mis libros. Acá está un maestro caminando. Formar al maestro es como formar al ser humano y por lo tanto tiene que tener riqueza de ideas, riqueza de principios. El maestro tiene que ser creador, desde luego, tiene que ser creativo y entonces tiene que estar permanentemente a la búsqueda de ideas y de formas de trabajo.
Chao, chicos, chiques, nos vemos. Chau, chiques.